la paupérrima influencia ejercida en la educación argentina, tras la caída de Rosas, 1852, infiltró en la patria, falacias que hasta hoy perduran y efectúan daños irreparables. Los ejemplos transmitidos por la Revolución Francesa con su supuesta libertad, fraternidad e igualdad, no pretendía más que estatizar la trilogía masónica de la Santísima Trinidad. Disfrazaron su institución con abundantes mentiras. Decían luchar por obtener supuestamente una nueva forma de vida para los desposeídos, escondiendo en su fondo, no ser una revolución por ellos contra ricos, sino todo lo contrario. Fue realizada para unos pocos ricos frente a la ingenuidad de muchos pobres. El padre Sáenz, conocedor auténtico de su aplicación y resultado, además de entenderlo un producto judaico-masónico, expone su contenido en una conferencia de 13 magistrales capítulos, los cuales por su extensión transmitiremos uno diariamente. Bien, retomamos entonces, lo habíamos dejado, comenzando ya el proceso al rey. A todos los acusados se les solía presentar por escrito las acusaciones antes de la audiencia, para que pudiesen preparar las respuestas, pero Luis debía ser sorprendido, de modo que ante la asamblea perdiera lo que le restaba de prestigio. La mañana del 10, la familia real se juntó a las 9 en el cuarto del temple para tomar el desayuno. Tuvieron que hacerlo en presencia de sus carceleros para que no pudiesen conversar con libertad. A la 1 llegó el procurador y les anunció: el martes 11 de diciembre Luis Capeto ha de ser llevado a la barra de la convención para contestar las preguntas que el presidente le dirigirá. Capeto no es mi nombre, le contestó el rey. Así se llamó a uno de mis antepasados. Yo nunca me he llamado así. Lo seguiré no para obedecer a la Convención Nacional, sino porque mis enemigos tienen en sus manos el poder. Al llegar el día, fue llevado del temple a la convención, rodeado de tropas bien pertrechadas. El carruaje avanzaba en medio de un silencio sepulcral, como si la gente presintiera que estaba en vísperas de un gran crimen. Al llegar al recinto, el rey entró con gran serenidad. Su rostro estaba pálido, como se le habían quitado los instrumentos cortantes, la barba cubría su rostro. Luis, comenzó el diputado Barrère, el pueblo francés os acusa de haber cometido una porción de crímenes para fundar la tiranía y derribar la libertad. Tras estas palabras leyó el acta de acusación. Era una retahíla de mentiras donde se interpretaba de manera aviesa todas las acciones de Luis XVI, hasta las acciones caritativas, de beneficencia, todo era con intereses tortuosos. Luego el presidente comenzó a interrogar al rey sobre cada uno de los puntos. Luis fue contestando con tranquilidad y firmeza. Le brotaron las lágrimas cuando juzgaron mal hasta sus obras de beneficencia que les habría hecho, le dijeron, para seducir al pueblo. Una que otra vez lamentó no tener a mano los documentos de su archivo. Como dijimos, no le habían comunicado previamente las acusaciones que se le harían, así que no siempre pudo rebatirlas con los argumentos adecuados. Luis, dijo por fin el presidente, la asamblea os invita a retiraros, debe ahora deliberar. El rey pasó entonces a una sala contigua.
Para agregar escarnio al escarnio, no se le había puesto allí ni una silla, nada, por lo que debió permanecer de pie, ni se le dio tampoco ningún refrigerio, pese a que la audiencia había durado casi 6 horas. Luego fue llevado de nuevo al temple. En el camino, algunos lo insultaban con el verso de la Marsellesa, que la sangre impura abreve nuestros surcos. Al llegar a su cuarto, pidió sin éxito que lo dejaran reunirse con su familia. Enseguida se abocó a designar un abogado. El elegido fue Tronchet. A este abogado que él eligió se agregó Malesherbes, que hemos nombrado antes, que había sido miembro de la Asamblea Constituyente y que por 2 veces ocupó el cargo de ministro de Luis XVI. Se ofreció por su cuenta para agregarse a la defensa. Este hombre había sido antes de las luces, había escrito en la enciclopedia, pero ahora había visto dónde llevaron esas ideas y estaba como arrepentido de haber sido de algún modo culpable, así que quería resarcir, podríamos decir, esa culpabilidad. Es pues muy posible entonces que ese fue el motivo, y a estos 2 defensores, Tronchet y Malesherbes, se agregó de un brillante abogado llamado de Ceste. El 26 de diciembre se hizo la defensa del rey ante la convención en presencia de Luis XVI. El discurso que pronunció de Ceste, un río de elocuencia, le daría renombre universal. Luis se sintió gratificado, porque su fama quedaba limpia a los ojos de la historia, aunque aquellas palabras cayeron en terreno hostil. Luego el rey volvió al temple donde lo habían precedido sus defensores. ¿No están ahora enteramente persuadidos, les dijo el rey, de que me han jurado la muerte antes de oírme? Me han quitado todas las cosas excepto las 2 que me son más queridas, mi buena confianza y mi honor. El rey no esperaba, por cierto, de la constituyente ningún tipo de justicia, sino solo la sentencia de muerte. Así lo dejó en claro en su testamento, escrito la víspera de Navidad, el día antes de su defensa. Dumouriez, que fue uno de los generales franceses en las guerras, lo llama uno de los más hermosos documentos de la humanidad, este que deja el rey. Estaba escrito, dice, en 4 carillas de papel de cartas. La mano era firme y sosegada. Su profesión de fe en la primera página, como tributo a la religión católica, era muy natural, pues de esta fuente sacaba su consuelo, su valor y su serenidad. Las otras 3 páginas son una obra maestra de magnanimidad y filosofía práctica. Bueno, yo publicaré en el libro, de paso, cómprenlo, todo el texto del testamento, que es realmente muy interesante. Termina el texto: a mi hijo, si tuviera la desgracia de llegar a ser rey, o sea, él consideraba que ser rey era una desgracia, ¿no? Le recomiendo que se consagre enteramente al bien de sus conciudadanos, que olvide todo odio y venganza, y sobre todo lo que se refiere a mi desgracia y las penas que sufro, que solo puede hacer la felicidad de los pueblos si gobierna conforme a las leyes, pero al mismo tiempo que un rey no puede procurarles respeto ni ejercitar los bienes que tiene en el corazón, sino en cuanto tenga para ello la autoridad necesaria por su acuerdo. Perdono también de grado a los que me han custodiado, sus malos tratos y la violencia que se han creído obligados a hacerme. Termino confesando a Dios, ante el cual estoy preparado a comparecer, que no me acuso de ninguno de los delitos que se me imputan, dado en doble copia en la torre del temple el 25 de diciembre, que es Navidad, ¿no?, de 1792. Luis aprovechó asimismo la ocasión para repartir sus objetos personales. Solo conservó uno, el anillo de su consagración. Era rey y seguía siéndolo hasta la muerte. No podía renunciar a ello. Llegóse así a los veredictos. Ha de saberse que hasta poco antes de que se llevaran a cabo hubo grandes presiones por parte de los jacobinos y orleanistas, los seguidores del duque de Orleans, buscando atemorizar a los diputados dubitantes, a más de panfletos anónimos con amenazas. Igualmente, en los días mismos de las votaciones se reunió en el recinto una multitud intimidante. Los que se dirigían a votar avanzaban entre hileras de rostros nada benévolos. Si eran independientes, los recibían con el puño cerrado. Si se trataba de jacobinos,
con aclamaciones, y así se fueron haciendo varias preguntas. ¿Es Luis Capeto, en otro tiempo rey, culpable de conjuración, etcétera? ¿Se ha de someter la sentencia contra Luis Capeto a la aprobación del pueblo, etcétera? Y la tercera, que es la fundamental: ¿qué pena ha merecido Luis, en otro tiempo rey de los franceses? Esta votación, la más trascendente, se efectuó el 16 de enero, ya estamos en 1793, tuve que pasar al otro año porque está muy juntita, estas cosas no se puede separar así. El último parisiense que puso su voto fue el duque de Orleans, quien temblando leyó: únicamente ocupado con mi obligación y persuadido de que todos los que han violado de hecho o violarán la soberanía de los pueblos merecen la muerte, voto por la pena de muerte. Un murmullo de indignación recorrió buena parte del recinto. Canalla, se oyó que dijo alguien fuerte, aludiendo al que votaba la muerte de su propio primo. Se le había aconsejado que no votara, siendo como era pariente próximo del rey, pero Orleans, que al principio había aceptado la sugerencia, la retiró al advertir que otros, quizá Marat y Robespierre, le estaban con amenazas, y así parece votó por temor. Cuando había partido a la asamblea, le había prometido a su hijo que no votaría por la muerte del rey, de modo que al volver, cuando su hijo se le acercó, y le miró a los ojos, él miró para otro lado: déjame, no soy digno de ser tu padre. Un periodista, Sebastián Mercier, describió así estas sesiones de la convención. Durante 72 horas se discutió por la suerte de Luis XVI. Se imagina involuntariamente gravedad, silencio, sagrado horror, pero nada semejante se pudo ver allí. El fondo de la sala parecía un palco, donde damas en provocativo negligé comían naranjas o tomaban helados o bebían licores. Iban allá los diputados para saludarlas, luego volvían a sus puestos. Los sugieres de la parte de la montaña en los peores, ¿no?, de la parte de arriba, se portaban como los que cierran los palcos en la ópera. Se los veía a cada instante abrir las puertas de las tribunas reservadas para llevar allí a las queridas del duque de Orleans, adornadas con cintas tricolores como caballos con cubiertas de lujo. En las galerías superiores destinadas al pueblo se bebía vino y aguardiente como en una taberna. Algunos diputados, dice, dormían y había que despertarlos para que fuesen a dar el voto. Varios habían venido resueltos a votar contra la muerte del rey, pero perdieron el ánimo en cuanto subieron a la tribuna por la amenaza de los jacobinos, sumidos en el miedo, en la turbación. Algunos que antes se habían propuesto decir destierro, al menos para salvarle la vida al rey, pronunciaron la palabra muerte. El 18 de enero hubo una nueva sesión para discutir las modalidades de la ejecución. Un diputado dijo que había que hacer las cosas rápidamente. Estaba feliz, añadió, no haber conocido un día más hermoso en su vida. Otro diputado, con aire compungido, afirmó que ya que el preso conoce su destino y cada instante era una ejecución, convenía guillotinarlo antes de las 24 horas. Varios coincidieron en la idea de que demorar el ajusticiamiento podía acarrear también el peligro de una posible reacción popular. Se había oído que se movía gente por la calle, medio peligroso. Y así, el 20 de enero de 1793, se votó la no dilación, es decir, lo antes posible. El 21 de enero sería su muerte. ¿Cómo fueron las últimas horas del rey en el Temple? Las últimas horas. La primera noticia de su sentencia la recibió de sus defensores, sobre todo de Malesherbes, quien además le contó con detalle cómo habían votado sus enemigos personales, tanto eclesiásticos como seglares. Asimismo le dijo que algunos asesinos se habían instalado en las inmediaciones de la convención, amenazando de muerte a quienes no quisiesen ser cómplices del régimen. El rey mostró particular pesar de que su pariente Orleans hubiese votado por la muerte. No temo la muerte, agregó, pero no puedo pensar sin horror en la suerte cruel a que veo abandonada después de mi muerte a mi familia, la reina y nuestros hijos. Competía a Garat, ministro de Justicia,
intimar oficialmente a Luis la sentencia. Con él fueron al Temple unas 15 personas. El rey los recibió con actitud noble, señorial. El ministro, despectivo, le habló con el sombrero puesto. Luis, la Convención Nacional nos ha encargado leerle el decreto. Cuando le dijo ha de ser castigado con la muerte, la mirada del rey, cuenta un presente, era más serena que nunca. Tenía algo visiblemente sobrenatural, confiesa un testigo. Luego el rey le entregó una carta al ministro solicitándole una dilación de 3 días para prepararse a comparecer delante de Dios. Además pidió ver y hablar libremente a la persona que él señalaría, así como a su familia, sin testigos, cuando lo solicitase. La convención aceptó sus demandas. Lo que él quería era evitar a toda costa que le metiesen un cura juramentado. Él quería uno de los que se habían opuesto, hasta el último, en eso es muy fiel también. Claro que los recalcitrantes eran perseguidos como fieras, y si aparecía uno había que ser muy valiente para decir yo soy uno de ellos. Pero había, en caso de necesidad, siempre se hallaban sacerdotes dispuestos a arrostrar peligros para administrar los sacramentos, y más en este caso. Ahora el rey pidió a un padre concreto, llamado un padre Edgebord de Firmont, sacerdote de 44 años, hijo de un pastor protestante. El mismo padre nos relata la entrevista. Yo iba vestido de civil, dice, según el estilo de todos los sacerdotes católicos de aquella época en París, pero pensando en el instante en que por una parte me debía el rey, que no estaba acostumbrado al traje seglar de los eclesiásticos, y lo que debía la misma religión, que por primera vez recibía ahora un modo de homenaje de este nuevo gobierno, tuve por deber mío decir al ministro que debía ir en sotana, pero él lo rehusó con la misma decisión. Bueno, iba contando todo, se cerró la puerta, no tengo tiempo de leer esta notable confesión de este buen sacerdote. El rey dice, pronto, él dice que cuando vio que el rey se quedaba solo, ¿no? Él no pudo más, se conmovió por el sacerdote, porque le acababan de leer la sentencia de muerte, y comenzó a llorar el rey, ¿no? Y él se tiró a sus pies. El rey quedó impresionadísimo, porque nunca encontraba un amigo, un cercano fuera de su familia. Bien. La cosa es que luego de esta conversación con el sacerdote, el rey volvió a su aposento y llevó ahí a su confesor. Y refiere así: cuanto más veía de cerca el rey, tanto más me ocupaba el pensamiento que desde luego se me había ocurrido procurarle la Sagrada Comunión, de que tanto había carecido. Se la podía llevar en una cajita, como se hacía con los enfermos, pero temí la penosa inquisición que se había de sufrir al entrar en el temple, y la profanación y desistir de ello. No me quedaba por tanto otro recurso que decir misa en el cuarto del rey, si podía obtener las cosas necesarias para ello. Hice al rey esta pregunta, y como le dijo que sí, el padre salió a buscar las cosas para la misa. De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad. El objetivo que diera origen a la puesta en marcha de este blog radio, que llamamos Quijote Siglo XXI, es intentar restaurar la patria, sobre los mismos cimientos que señalaron sus padres fundadores. La religión católica, apostólica y romana y el orden natural, disponiendo con todos sus componentes defenderla por siempre. Así, con esos pilares elementales y necesarios, pretendemos un funcionamiento ideal. Practicando a su vez la filosofía clásica, ejecutando una política auténticamente nacional, con profundo amor fraternal, intentaremos la integración y colaboración de todos sus medios, formalizaremos la unidad de esos principios, con fe, esperanza y caridad para lograr la asistencia de Cristo, Rey de las Naciones.
a quien rogamos nos dé la fuerza y voluntad de saber oponernos a todo quien atente contra ello. Por desigual que resulte enfrentar este conglomerado de apátridas, cómplices al modernismo ateo, socialismo, progresismo marxista, o como les guste llamarse, pero agregados siempre, a prestarse a la entrega de nuestro suelo al maléfico nuevo orden mundial. Invitamos por eso a todo compatriota de buena fe, valientes amigos, y contactos que nos brinda Internet, integren un frente de lucha, del lugar y posición que deseen, pero distante de la inútil y servil partidocracia, variante vergonzosa, que comúnmente proponen desde hace años y obedecen muchos como lacayos, acabando como responsables de todo robos y entregas consumados contra la nación. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El rey cuando se volvió, el rey había acomodado una mesita en forma de altar para la misa, y delante del altar había un sillón, un almohadón. El rey oyó la misa de rodillas con gran fervor, y luego de comulgar se retiró a descansar. Comenta el sacerdote que el señor de Firmont allí presente le dijo: «¡Qué príncipe! ¿Con qué abnegación? ¿Con qué valor va a la muerte? Está tan sereno y tranquilo como si hubiera oído la Santa Misa en su palacio en medio de su corte». Luego el rey, que acababa de volver, se dirigió al Padre: «Dios mío, cuán dichoso soy por haber conservado mis principios religiosos. ¿Qué sería de mí si no los tuviera? Pero con ellos, cuán dulce me ha de parecer la muerte. Sí, hay arriba un juez incorruptible que me puede conceder la justicia que los hombres me niegan aquí abajo». A juicio de Gaxot, un gran escritor de la Revolución Francesa, el proceso de Luis XVI es una de las tragedias más conmovedoras de la historia. El relato de la cautividad y los últimos momentos de su vida constituye uno de los grandes episodios de la historia universal. El amor que lo caracterizaba a Dios y a su Francia era la réplica exacta del odio de sus enemigos. «No queremos juzgar al rey», había exclamado Danton, «queremos matarlo». Luis Capetto, afirmaba Jean Bon, un pastor protestante, miembro de la Convención y de la Montaña, ha sido juzgado el 10 de agosto. Discutir este juicio sería hacer el proceso de la revolución y declararse rebelde. Llegamos pues entonces ahora, hemos dejado a Luis XVII detenido en el Temple. Llegó el 21 de enero, la fecha fatídica, día señalado para la ejecución. Muy de mañana, el rey asistió a la Santa Misa, permaneciendo todo el tiempo de rodillas. La comunión que recibió con gran recogimiento fue suya. El día era triste, era frío, 3 grados bajo cero en París. Estamos en mes de enero. El trayecto desde el Temple hasta la Plaza de la Revolución, hoy la Plaza de la Concordia, duró 1 hora. Las autoridades habían tomado precauciones muy severas. Miles de custodios esparcidos por las calles, 72 cañones en lugares estratégicos, 100 gendarmes a caballo que precedían el carruaje y 100 que lo seguían. Se temió un golpe de mano, y no sin fundamento, porque en un recodo del camino 7 jóvenes, espada en mano, se dirigieron al coche gritando: «A nosotros, quien quiera salvar al rey». Fue un grito valiente, pero no alocado como podría parecer, ya que 3.000 jóvenes, previamente reclutados, debían secundarlo. Pero, contra su voluntad, los muchachos complotados fueron ubicados en lugares dispersos, por lo cual no les fue posible acudir en ayuda de sus compañeros que con dificultad lograron escapar. El padre Edgebord, que lo había confesado, que ahora sí estaba de sotana,
acompañaba al rey en el carruaje. Pidió permiso para acompañarlo hasta el patíbulo. Le ofrecí, dice, el único libro que traía conmigo, mi breviario. Lo tomó con alegría. Pareció desear mucho que le mostrara las páginas que convenían mejor a su situación. Los leyó en voz alta y yo contestaba. A las 10:10 llegaron al lugar del suplicio, que todavía se señala en París, el lugar preciso donde estaba la guillotina. Llegaron allí, pues, el rey bajó del carruaje, pidió que no se le hiciese ningún mal a su confesor, que no lo castigasen, y él mismo se abrió la camisa para poner la cabeza bajo la cuchilla. Cuando el verdugo, que se llamaba Samson, quiso atarle las manos, toda la hidalguía de su sangre se sublevó. «Atarme a mí», dijo el rey. «No, eso yo no lo sufriré». Los verdugos insistieron. Entonces miró él al padre, al sacerdote, y este le dijo así: «En esta nueva afrenta no veo sino un último rasgo de semejanza entre vos y el Dios que será vuestro premio». Luis elevó sus ojos al cielo con una expresión de dolor. El padre confesaría luego ser incapaz de describir. Cierto, reconoció, solo su ejemplo puede hacer que me someta a semejante afrenta. Y volviéndose a los verdugos les dijo: «Hagan ahora lo que quieran, beberé el cáliz hasta las heces». Mientras le ataban las manos, el padre le presentó la imagen de Cristo para que la besara. Luis subió lentamente la escalera que conducía al lugar del cuchillo. Según luego lo testimoniara el verdugo, lo hizo sin dudar, con aire altivo. Parece que le dijo a aquel, al ver que temblaba, al pobre Sansón, que era católico y sufrió muchísimo, lo dimos enseguida hasta muerte, le dijo: «Esto le debe dar pena», le dijo el rey, una delicadeza decirle eso, «esto le debe dar pena». Cuando llegó arriba, los tambores comenzaron a redoblar. Con la mirada impuso silencio a él y dijo en tono enérgico estas palabras: «Muero inocente de los crímenes que se me imputan. Perdono a los autores de mi muerte y ruego a Dios que la sangre que van a derramar no recaiga jamás sobre Francia». Deseaba seguir hablando, pero se oyó una orden: «No hay que oírle». Entonces los tambores cubrieron su voz. En cuanto a sus últimas palabras, hay otra versión. «Ustedes saben que soy inocente», habría dicho, «pero si el sacrificio de mi vida puede ser útil para el reposo de mi pueblo, lo hago con gusto». Todo Luis está en estas palabras, sin duda. En el momento en que la cuchilla se deslizaba sobre su cabeza, el padre, el sacerdote, le dijo: «Hijo de San Luis, su vestido». El verdugo, Sansón, Charles Sansón, como pertenecía a una familia de verdugos, como 6 generaciones, tenía ese cargo el pobre, le pagaban para eso. Era un cargo hereditario, era monárquico y era católico, así que para él fue una cosa horrorosa. La muerte de Luis XVI fue para él una tragedia que lo marcaría de por vida. Ha escrito un libro muy lindo, espléndido libro, sus memorias, donde va contando la muerte de todos, de Robespierre, porque todos van a morir después, la revolución va a devorar a sus hijos, ¿no? Pero allí cuenta también esta muerte. Entonces ya después de matar a Luis XVI, tuvo que tomar la cabeza en la mano y mostrarla a la gente. Harto de sangre, pidió entonces que lo relevaran, pero nunca le respondieron. Un hermano suyo menor que lo acompañaba cuenta que con Luis XVI vaciló. Cuando fue obligado a sostener en alto la cabeza, tomándolo por los cabellos para mostrarle al pueblo, aquel hermoso rostro del rey tenía toda su expresión de mansedumbre y nobleza. Afortunadamente yo estaba cerca de él y como era alto lo cubrí, para que nadie notara su emoción y lágrimas, que indudablemente habían hecho que se nos guillotinase. Él había cortado 2.700 cabezas. Bien, luego Sansón atestiguaría: «En honor a la verdad, el rey ha soportado todo esto con una sangre fría y una firmeza que nos ha asombrado. Estoy convencido de que había hallado aquella firmeza en los principios de la religión». Como dije, ese anciano escribiría sus memorias, donde describe
los últimos momentos también de otros que pasaron por sus manos, como dije, Saint-Gilles, y hasta los últimos días del terror. Bien, los cañones tronaron y se hizo un grito de júbilo: ¡Viva la República! Dicho grito ha de haber llegado hasta el Temple, que quedaba cerca, anunciando a la familia que oraba por él de rodillas. La reina ahora era viuda y sus hijos huérfanos. Mientras tanto, en torno del cadalso resonaban gritos de salvaje alegría. Sombreros y gorros fricios volaban por el aire. Algunos mojaron sus pañuelos en la sangre del rey que humedecía el piso. Alguien empapó sus brazos desnudos en la sangre y roció con ella a los que lo rodeaban, gritando: ojalá que esta sangre caiga sobre nuestras cabezas. Otros se pintaban con ella un bigote. Al fin la chusma bailó alrededor del cadalso la carmañola. La carmañola es otro de los himnos que cantaban los franceses junto con Zaira, y la marsellesa era el himno triunfal. Les voy a cantar a ustedes cómo era este himno para que tengan una idea. Este himno tenía como estribillos, dice: Madame Veto avait promis, Madame Veto, María Antonieta, había prometido degollar todo París, pero el golpe ha fallado, gracias a nuestros cañoneros. Lancemos la carmañola, viva el sonido, viva el sonido. Lancemos la carmañola, viva el sonido del cañón. Este canto se cantaba, la primera parte era solemne y se cantaba como quien baila un vals en torno al lugar, por ejemplo un árbol de la libertad, en este caso en torno al rey. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Y ahora viene el estribillo que las iban corriendo, saltando y estremecidas con: Mais les coupables manquent grâce à nos canonnières, dansons la carmagnole, vive les sons, dansons la carmagnole, vive les sons du canon. Eso lo bailaban, lo primero lo hacían pisoteando con los talones fuertes, haciendo ruido en el piso, ¿no? Madame Veto, de marcial era. Y lo otro era, en cambio, la, y se la, o sea, era como movido, saltado. Bueno, esto es lo que cantaron esta carmañola en torno al rey. Aquí estos versos iban variando de acuerdo a las circunstancias, y había otro momento le cambiaban las estrofas, pero el refrán era conocido de todos, de modo que toda la gente lo cantaba. Se llama Carmañola porque venía del Piamonte, de Italia, un pueblito que se llamaba Carmañola, que llevaron, y los marselleses, de entrada esa, la famosa que cantaron la marsellesa, traían esa especie de cantimplora, Carmañola, y bueno, de ahí vino el nombre, qué sé yo, y por fin este cantito que fue popularísimo. Y tanto la Carmañola como el Zaira, el otro canto, fueron suprimidos por Napoleón. Cuando Napoleón toma el poder, pero durante todo ese tiempo se cantó muchísimas veces, todo el mundo cantaba Zaira o la Carmañol en aire festivo cada vez que hacían asesinatos, crímenes y cosas de esa índole. Bien, ni siquiera se preocuparon por poner el cadáver en un ataúd. Su cuerpo fue llevado sobre parihuelas al cementerio de Santa Magdalena. Allí lo colocaron sobre una capa de cal viva y se lo cubrió con otra para que se consumiera lo más rápido posible, y de este modo nadie pudiese conservar reliquia suya alguna. 2 sacerdotes apóstatas dijeron allí las oraciones rituales. Esto no lo eligió él, se lo puso. Jacobo Hebert, director de un periódico que creo que alguna vez llamaba Le Père Duchesne, publicó una burlesca oración fúnebre de Luis Capeto, llena de sorna, donde lo califica de monstruo que hubiera sido debido ser ahogado desde la cuna. Desde su adolescencia, escribe, Luis no fue sino un engañador refinado, gozándose en atormentar a inocentes animalitos
antes de poder cebarse en la sangre humana, y cuando el monstruo subió al trono, se manifestó su carácter sanguinario, hizo como si quisiera olvidar al pueblo, pero solo para degollarlo mejor. Al fin exhorta, sin piedad, al asesinato de la reina y de sus hijitos. Su mujer y sus cachorros, escribía, viven aún, no tendrán ustedes reposo hasta que hayan sido suprimidos. Pero no fueron pocos los que lloraron la terrible muerte del rey, incluso algunos de sus jueces. El pueblo del interior del país quedó consternado. El regicidio de Luis XVI fue comparado con la pasión de Jesús. Dicho crimen atentaba contra el carácter sagrado del rey, constituía un verdadero sacrilegio. Los ideólogos asesinos habían entendido que era preciso hacer saltar la doctrina tradicional sobre la realeza porque privaba al pueblo de sus derechos soberanos. El rey era el vicario de Cristo para el orden temporal, como el Papa lo era para el orden espiritual. Había pues que hacer saltar esta verdad tradicional, porque ahora el único soberano era el pueblo. De hecho, fue este crimen el que daría comienzo al levantamiento de la Vendée, de que hablaremos el próximo año. En este preciso momento, cuando los de la Vendée, católicos y monárquicos, ven asesinado al rey, este es el motivo. También la persecución religiosa, las dos cosas. La gente entendía que habían matado a su padre. La gente común de Francia entendía esto. El regicidio era un parricidio. Y a mí me hace acordar mucho esta muerte al asesinato de la familia imperial rusa también. Dicen que el pueblo ruso guardó como un minuto de silencio, no legal, digamos real. Toda Rusia no respiró durante un minuto, digamos, porque fue la muerte de su padre. Así cuentan los buenos rusos, los que eran fieles a la corona. Bueno, algo parecido, la gente entendía eso. El regicidio era un parricidio, no era un simple regicidio. Hasta hubo suicidios a raíz de esto. Y cuando a Londres llegó la noticia, porque en Londres estaban escandalizados, porque esto era loco lo de Londres, pero no tanto como para hacer estas barbaridades, no pocos se lanzaron a la calle para gritar en favor del Luis. Al día siguiente el embajador francés recibió la orden de retirarse de Inglaterra. El padre Kodarovsky, un padre polaco que vivía en Chile, muy inteligente, que ha escrito un libro muy bueno sobre la Revolución Francesa, nos ha dejado un penetrante juicio sobre Luis XVI, con el cual vamos terminando. Dice el padre, no fue una persona a la altura de los acontecimientos, por cierto. Tal vez podría haber sido un excelente gobernante en otra época y en otras circunstancias. Siendo una persona excepcionalmente bondadosa, generosa, nunca se atrevía a mandar, castigar o perseguir a los culpables. Nunca quiso recurrir al ejército, lo que aprovecharon sus adversarios. El cargo fue un peso que caía sobre él. Lo acusaban de no actuar enérgicamente, pero el hecho de que quería evitar una guerra civil y el derrame de sangre de su pueblo explica su posición. Si hubiera sido firme, quizás habría habido algunos miles de muertos, pero no varios millones. Jean de Viguerie, en su magnífica biografía de Luis XVI, que hace muy poco tiempo, nos ofrece una inteligente apreciación de su figura, del rey y de su actuación. La política era extraña a su espíritu, o sea, no era un hombre político. Le faltó clarividencia. Hasta el último día creyó que un buen rey era un rey bueno. La culpa venía de antes, hay que buscarla en la crisis de la sociedad y de la monarquía provocada por la ideología filosófica y revolucionaria. Él no perdió la monarquía, solo contribuyó a perderla. Por lo demás, no podía usar de la fuerza, pues ya desde 1788 y 1789 no disponía casi de ella, no contaba con ejército alguno, y en esto será discutible, ¿no? Porque ya hemos visto que el mismo Napoleón decía que con esos guardias suizos se hubiera podido. La propaganda, sigue diciendo de Viguerie, había inficionado las fuerzas armadas, ¿no es cierto? El movimiento revolucionario no se contentaría con atacar al rey, sino que lo privaría de su defensa, o sea, le quitaría todo eso. Muchos jefes de Estado, después de él, dice de Viguerie, debieron afrontar las ideologías revolucionarias, pero él fue el primero en tener que hacerlo. Su destino es único. Por lo demás, el combate contra el rey
no fue un episodio entre otros, fue la acción principal, juntamente con la lucha contra el sacerdocio católico. La verdad, la historia conoce de pocos destinos tan crueles como el de Luis XVI, en realidad, pero el hombre que llevó esto logró asumirlo y darle un sentido al menos, ofreciendo su vida en sacrificio, dice de Viguerie, a ejemplo de su Redentor, realiza perfectamente la vocación real expresada por su consagración y sobre todo en el ritual de la entronización. En efecto, según aquel rito, después de haber sido ungido con el óleo de la Santa Ampolla, había sido conducido a un trono elevado de donde podía ser visto de todos. Se significaba así que el rey ya no se pertenecía. Sin embargo, se ignoraba que su cargo implicase el sacrificio total hasta el sacrificio de su vida. Es mérito de Luis XVI habérnoslo revelado. 5 meses más tarde, el Papa Pío VI, que era el Papa de aquel momento, calificaría los hechos en términos muy categóricos. La Convención, afirma el Papa, después de haber abolido la monarquía, el mejor de los gobiernos, dice, no es un escándalo decirlo hoy, pero había transportado todo el poder público al pueblo. Y esto que dice también que es otro escándalo, que no se conduce ni por razón, ni por consejo, ni se forma sobre ningún punto ideas justas, aprecia pocas cosas según la verdad, y evalúa un gran número de ellas según la opinión, es siempre inconstante, fácil de ser engañado, arrastrado a todos los excesos, ingrato, arrogante, cruel, se regocija en la mortandad y en la efusión de sangre humana, y se complace en contemplar las angustias que preceden al último suspiro, como los antiguos iban a ver a los gladiadores expirar en sus anfiteatros. Y evocando el suplicio de Luis XVI, declaraba el Papa, se han esforzado en cargar sobre ese príncipe muchos delitos de orden puramente político, pero el principal reproche que se le ha hecho se refiere a la inalterable firmeza con que se negó a sancionar y aprobar el decreto de deportación de los sacerdotes y a la carta que escribió al obispo de Clermont para anunciarle que estaba resuelto a restablecer en Francia el culto católico en cuanto pudiera. Y concluye el Papa con esta frase: no basta esto, no basta todo esto para que pueda creerse y sostenerse sin temeridad que Luis fue un mártir.